Titulamos este tema quinto Los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos es una expresión que ya empleaba Jesús. Cuando hablaba a la gente, Jesús, claro, innovó muchas cosas. En este sentido fue un revolucionario, una manera distinta de ver la vida, la religión, el valor de la persona, el no aferrarse a un legalismo estéril, tenía libertad para curar a un enfermo aunque fuera sábado, o para que los discípulos comieran espigas aunque fuera un día de ayuno. Siempre fue muy libre, y hablaba él de la importancia de conocer los signos de los tiempos, porque cada época es diferente y hay que saber acomodarse a las necesidades y a las circunstancias de cada época. Y esta idea la resaltó mucho, sobre todo el Concilio Vaticano II, la importancia de los signos de los tiempos. Por eso cuando Juan XXIII tuvo la feliz idea de convocar un nuevo concilio, cosa que nadie esperaba dentro de la Iglesia, pues fue muy oportuno, porque él tuvo olfato, mejor dicho, se lo dio el Espíritu Santo para ver que estamos en una época nueva. Y de hecho el concilio, si leemos los documentos del Concilio Vaticano II, no han sido superados. Parece que estaban escritos, aunque fue hace ya más de 50 años, para el momento actual. No ha perdido ninguna actualidad. Es muy importante, por ejemplo, el conocer la historia. Decía Congar que muchas veces el problema de muchos cristianos pues era que desconocían realmente, sacerdotes en su formación, sobre todo a finales del siglo XIX, que desconocían la historia, o sea, cómo la Iglesia ha ido evolucionando y adaptándose en cada circunstancia, y ver la huella de Dios en cada momento. La palabra de Dios es una palabra encarnada, no es una palabra abstracta, sino que sirve para cada tiempo, para cada momento y para cada persona concreta. Una circunstancia en el año, pues creo que fue en el año 1791, si mal no recuerdo, aunque yo no había nacido, que fue la Revolución Francesa, que vino con unas ínfulas de persecución, de desprecio a la Iglesia, de persecución a los católicos, incluso con derramamiento de sangre, que por otra parte tenía cosas buenas, porque defendía la igualdad, la libertad, y quizá la Iglesia pues no supo ver las cosas positivas que tenía también la Revolución Francesa, quizá por el miedo a la persecución. No todo fue confusión y destrucción. Fueron muchos los cristianos que se mantuvieron fieles en las catacumbas, es decir, ocultos y en silencio, pero fieles y activos, quienes dieron su vida con paz y en armonía, quienes se opusieron con gallardía tanto a la región del Vendée como en otras muchas regiones. Entre ellos recordamos a las carmelitas que fueron guillotinadas en París. En momentos de desbandada y de abandono, la Iglesia mostró lo mejor de sí misma, la inquebrantable fidelidad a su Señor de buena parte de sus hijos. Los decenios siguientes resultaron confusos, dolorosos y contradictorios. La persecución considerada de los gobiernos liberales llevó a los católicos a no apreciar los valores nuevos de la libertad y de la democracia, y a no darse cuenta de las consecuencias sociales del nuevo sistema democrático. Es decir, mira, la Revolución Francesa, en realidad, en su parte más positiva, es una copia del cristianismo, porque los valores que defiende, sus principios, igualdad, fraternidad, ¿cuál era el otro? Igualdad, fraternidad, y bueno, ¿cuál era el otro? Egalité, y libertad, perdonar el lapsus. Pues son valores cristianos del Evangelio, pero claro, como venía unida a la persecución y al odio a la Iglesia, todos los cristianos le cogieron pánico. Es lo que pasó en España con la República. La República es una forma de gobernar pues muy interesante, pero le han hecho tan mal que realmente la gente, hablar de República era hablar como de una obra del demonio en España, por la mala gestión. Por lo mismo pasó con la Revolución Francesa. Sin embargo, había cristianos inteligentes y que sabían leer los signos de los tiempos, que veían el lado positivo. Por ejemplo, Rosmini, que era un sacerdote que después fue excomulgado, y llama la atención que precisamente el Papa Juan Pablo I hizo la tesis doctoral sobre Rosmini,
porque su padre también pertenecía al movimiento obrero y veía él en Rosmini, pues digamos, un profeta de su tiempo que fue incomprendido. Y una forma de rehabilitarlo pues fue hacer la tesis doctoral sobre él. Por ejemplo, otro predicador, Lamennais, o Zanán, o Jaime Balmes en España. Había siempre gente con la mente despierta, pero claro, que en su momento no fueron comprendidos. Diremos que muchas de estas personas fueron rehabilitadas realmente, sus ideas, cuando llegó el Concilio Vaticano II. Entonces, claro, la Iglesia perdió, digamos, unas bazas muy importantes en ese momento. Es igual que cuando surgió el marxismo, como venía pues siendo ateo y violento, pues claro, la Iglesia cogió pánico a todo lo que sea la defensa del obrero, y ahí vino la gran huida del mundo obrero de la Iglesia, porque la consideran casi como una enemiga, y no es verdad, porque la doctrina cristiana está a favor de todo lo que sea la defensa del obrero. Hasta que no vino el León XIII con la Rerum Novarum, pues los papas es que es que no decían nada, solamente algunas personas así aisladas, como por ejemplo Ketteler en Alemania, o pues que predicaban la doctrina, lo que sería la doctrina social de la Iglesia. Por eso fue muy importante en aquel momento el surgimiento de congregaciones religiosas, sobre todo por ejemplo en ciudades industriales, pongamos Turín como San Juan Bosco, pues atender a los niños de los obreros. Pero claro, la Iglesia oficial siempre iba detrás, y todavía estamos pagando hoy día las consecuencias de no saber leer los signos de los tiempos. Es verdad que el Concilio Vaticano II lo ha superado todo, pero mucha gente ignora realmente lo que ha supuesto el concilio, y es diríamos, como decimos del Espíritu Santo, podríamos aplicarlo al concilio, el gran desconocido. Desgraciadamente la historia de la humanidad, pero también en los últimos tiempos, en los últimos siglos, yo diría que hasta en el momento presente, es una historia llena de divisiones y de violencia y de confrontaciones. Algo tan positivo en sus principios como pudiera ser la Ilustración y la Revolución Francesa, es decir, el utilizar la razón, y sin embargo ha dado lugar a las conductas más irracionales y más violentas que uno se pueda imaginar. Sí, la Revolución Francesa defendía unos principios, pero al mismo tiempo también admitía la violencia, y la guillotina tuvo bastante trabajo en aquella época. Un siglo, en principio, tan avanzado, de tanto desarrollo como pudiera ser el siglo XX, y conoció las guerras más terribles de toda la historia de la humanidad. 2 guerras mundiales, sin contar las guerras en países de África, totalmente dividida, muchísima violencia, en América, especialmente en Latinoamérica, por supuesto también en España. Y aún ahora, independientemente de que unas veces sea una guerra con armas o una guerra, la llamada Guerra Fría, pero hay una división constante. Y desde luego eso contrasta totalmente con lo que es el mensaje cristiano, que con palabras de Pablo VI podríamos llamar la civilización del amor. Y desde luego que en la medida en que se toma en serio el mensaje cristiano, la sociedad va mejor. Lo que pasa es que hay una especie de alergia, o sea, todo lo que es cristiano, que es realmente increíble. Y ya no me refiero ahora a la confrontación que pudiera haber con otras religiones, particularmente como lo ha habido siempre con el Islam, que aunque tienen un tronco común, pues bueno, pues hay diferencias, sino que dentro de los países, diríamos, típicamente cristianos como Europa, como España, donde hasta el momento ha sido, digamos, casi el 100% católico, sin embargo, las divisiones. Y eso es algo que realmente es un escándalo. Por eso deberíamos volver a la civilización del amor, que, como diría Pablo VI, pues escuchemos sus palabras. Pablo VI expresaba su convicción con estas palabras. ¿Soñamos tal vez cuando hablamos de la civilización del amor? No, no soñamos. Los ideales, si son auténticos, si son humanos, no son sueños, son deberes, especialmente para nosotros, cristianos. Más aún, resulta más urgente y fascinante cuando los rumores de los temporales turban más el horizonte de nuestra historia. Son energías, esperanzas. El culto, porque se convierte en esto, el culto que manifestamos por el hombre nos lleva a esto, cuando recordamos las palabras de un gran padre de la Iglesia como Ireneo. La gloria de Dios
es el hombre vivo. Un hombre dedicado a la política debería tener en cuenta que la riqueza principal son los hombres y que al conseguir su felicidad debería dedicar su esfuerzo. Sin embargo, vemos la dificultad que hay de pasar de la teoría a la práctica. Pero es que incluso vemos los distintos programas políticos y a los líderes como hablan siempre de la justicia, de la solidaridad, pero es que es una pura contradicción después con la forma de actuar. Por eso, realmente esto, claro, es culpa de los políticos, pero es culpa también de los ciudadanos que no tenemos conciencia y que no nos damos cuenta de que hay que tener presente muchas cosas, muchos criterios a la hora de elegir a quien nos van a representar. Por supuesto que en el mundo de hoy hay un gran contraste, riqueza y miseria. Incluso hay países que parece que lo único que miran es su propio interés. Pero claro, eso es pura hipocresía. Imaginad que sí, buscamos el bienestar de Europa, ¿y los demás qué? En este sentido, pues es muy importante el papel de iglesias, y me refiero no de iglesias como apellido, sino de las iglesias, y de grupos que promueven la fraternidad y la solidaridad, la caridad y la justicia, aunque muchas veces pues no se les hace caso ninguno. Claro, en teoría, por supuesto, tenemos que defender la dignidad de la persona, los derechos del hombre, superar las divisiones, superar los egoísmos nacionales. Hay un abismo muy grande, por ejemplo, entre los países del norte y del sur. Países del norte que viven muy bien a base de explotar y colonizar a otros países. Es verdad que también en esto no debemos ser ingenuos. Por ejemplo, Europa ha estado explotando a África. Pensemos en naciones europeas que han tenido mucho poder en naciones africanas, el Congo belga, yo que sé, o Francia o España en sus colonias. Y sin embargo, cuando se hizo la descolonización, el resultado ha sido mucho peor, porque vivían mejor antes, incluso siendo colonizados por los europeos, que ahora que no hacen más que pelearse y dividirse entre ellos. No, esto no quiere decir que haya que admitir las colonias, pero quizá el paso que se dio a darles a ellos la autodeterminación a veces ha traído consecuencias contrarias. Pensemos, por ejemplo, en la Guinea española, con los dictadores, los Obiang y familia, y así sucesivamente en otras naciones. Que digo, no hay que admitir la colonización ni la explotación, pero luego que no han ido a mejor. Fue muy importante allá por los años 60 la publicación de la encíclica de San Pablo VI, la Populorum Progressio, que traducida al español era el desarrollo de los pueblos. Muy importante el concepto de desarrollo, que no solamente un concepto material, económico, sino también cultural, social, y desde luego que esa encíclica ha tenido mucho fruto y han surgido, pues no solamente dentro de la Iglesia, movimientos de ayuda a los pueblos más pobres, sino otras ONGs. Es verdad también que han dejado bastante que desear, porque cuando una ONG se convierte en un negocio para algunos, pues ya lo echan todo a perder. Hombre, desde luego no parece que eso ocurra con organizaciones tan importantes como Cáritas o como Manos Unidas, pero que desde luego hay que tener mucho cuidado porque se puede hacer muchísimo daño. Claro, podríamos decir, bueno, ¿y qué hacen los políticos cristianos? Porque claro, primero, hay unos que aunque sean cristianos, no son solo de nombre, pero hay otros que sí, que están convencidos y sin embargo, pues a lo mejor no hacen lo que tenían que hacer. En este sentido, creo que son admirables algunos políticos cristianos europeos, como por ejemplo Adenauer, como por ejemplo Schuman, como por ejemplo De Gasperi, que fueron los padres de la Europa de la que nos estamos distanciando ahora. A ellos les parecía que era muy importante los principios cristianos, llevarlos a la práctica. Sin embargo, hay una especie de complejo de inferioridad que no tendría por qué existir. Es decir, a nadie le da vergüenza admitir el marxismo, que desde luego parece muy bonito, pero no lo es, ni ha conseguido nada. Únicamente a lo mejor pues desarrollar en nosotros un espíritu crítico ante la injusticia, pero lo que es soluciones prácticas, ninguna, sino todo lo contrario. Sin embargo, pues nos acomplejamos
ante la doctrina cristiana. Como dijo De Gasperi, solo el espíritu de fraternidad alimentado por el Evangelio puede salvar a los pueblos de la catástrofe a la que les conduce los mitos totalitarios. Por consiguiente, interesa a la democracia que tan alelo cristiano fermente en toda la vida social. Si De Gasperi tuvo la clara conciencia de los desastres provocados por los grandes totalitarismos del siglo pasado, nosotros, y de manera especial quienes tienen la responsabilidad de la vocación política, debemos ser conscientes del enorme riesgo de que Europa se organice en función de un nivel de vida que solo los ricos pueden alcanzar, a costa de aumentar la distancia entre la riqueza y la pobreza, y de lograr ese nivel manteniendo a otros países en un estado de dependencia extrema, de guerras y de explotación. Si el hombre está llamado a ejercer el amor y la caridad según el precepto «amaos los unos a los otros», no cabe duda de que el juicio forma parte de este mandato, el juicio de Cristo sobre la hipocresía de una Europa formalmente democrática, pero que no practica ni defiende la justicia. Estaba muy de moda, sobre todo al principio, durante los años 60, de hablar de los países del tercer mundo. Llamamos al tercer mundo esas 3/4 partes de la humanidad, en que se encuentra África, parte de Asia, Latinoamérica, que viven en tanta pobreza. Pero es que incluso dentro de Europa tenemos lo que llamamos el cuarto mundo, lo vemos dentro de España, esa miseria y pobreza que va creciendo, gente que no tiene ni para comer, ni para calefacción, que se mueren de frío, que se quedan sin trabajo. Es tremendo. Desde luego es un escándalo porque el ideal cristiano no se lleva a la práctica, ni se quiere conocer. El tema de la enseñanza de la religión, ya veis, qué daño puede hacer, todo lo contrario. Bueno, pues ese odio a lo cristiano, y no viene de los musulmanes, no, viene de gente incluso bautizada. Pues eso es lo que tenemos que intentar erradicar, quitar el complejo de inferioridad, conocer bien qué es lo que se trata de hacer, por ejemplo, en este curso, lo que es las enseñanzas evangélicas sobre el amor a los demás, la justicia y la caridad, y llevarlo a la práctica, y elegir solamente aquellos que demuestren que son capaces de llevarlo a la práctica. No de boquita, que eso es muy fácil, sino, valga la redundancia, en la práctica. Sin embargo, si por una parte no tenemos que tener ningún complejo ante las críticas que nos hagan los demás, también hay que tener cuidado, porque hay veces que hay críticas o formas de actuar que no comprendemos y a lo mejor tienen razón. Podríamos hablar de los cristianos incómodos que ha habido siempre a lo largo de la historia. Es decir, la Iglesia necesita ir adaptándose a medida que avanzan los tiempos. No quiere decir renunciar a lo esencial de su mensaje y contemporizar para quedar bien, no se trata de eso. Pero que hay veces hay cambios que son realmente necesarios, y el peligro de la Iglesia es de la intolerancia y del miedo. Y siempre hay católicos que podríamos llamar incómodos, inconformistas, reformadores, incluso santos, que son incomprendidos, gente que tiene buenas ideas y son rechazadas. Hay gente que ha sufrido por ideas que después han sido aceptadas más tarde. Hay gente que defiende unas ideas que después están superadas. Hay una frase de un cardenal Savonarola que critica al Papa Alejandro VI, y a él algunos no veían bien que un cardenal criticara al Papa. Alejandro VI era el Papa Borgia, o el Papa Borja, como le queréis llamar, y entonces dijo esta frase del cardenal: Cristo no dijo yo soy la costumbre, sino la verdad. Porque a veces decimos la costumbre, pero la costumbre no siempre es verdad. Es que siempre se hizo así, pero es que hay cosas que se pueden cambiar, y menos mal que se cambian. Por eso ha habido gente pues que fue incluso excomulgada por aspectos realmente ridículos, marginales, y que eran mera tradición. Y en este sentido hay que tener siempre puestas las antenas para no meter la pata. La historia de la Iglesia conforma una galería de personajes destacados por 1000 motivos. Unos se adelantaron a su tiempo y propugnaron principios o teorías que más tarde se convirtieron en habituales, pero que en sus inicios chocaron con la incomprensión y rechazo de los suyos.
Otros concuerdan y sintonizan con los movimientos más activos y creativos, mientras que el aparato eclesial permanece anclado en el pasado y en la rutina. Otros atacan privilegios que consideran injustos o simplemente anacrónicos, desatando las iras de quienes los mantienen, tal y como expresó el cardenal Consalvi a comienzos del siglo pasado. Nadie es más contrario a los cambios que quienes pierden con ellos. En fin, podríamos dar una serie de nombres. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que es el prototipo, yo diría, de la ortodoxia, es el mejor referente de la teología de la Iglesia católica, pues es Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues tuvo gente en contra, como por ejemplo el arzobispo de París, o doctores de teología de la Universidad de París, donde daba clase Santo Tomás, y muchas veces era por celos. Cardenal Newman pues fue rechazado también por los conservadores porque defendía la autonomía de la conciencia personal, algo que es evidente. Lo primero, la ley es muy importante, pero muy importante la conciencia personal. El padre Bartolomé de las Casas también atacaba el egoísmo y la codicia de los colonizadores y tuvo que abandonar la diócesis y sufrir el rechazo. Por ejemplo, nombres, algunos ya hemos citado, Lamennais, Rosmini, Congar, un teólogo fabuloso que estuvo poco menos desterrado por los papas anteriores, creo que fue por Pío XII, antes del Concilio Vaticano II, que lo rehabilitó, y gran parte del concilio se debe a Congar, que Juan XXIII, por supuesto, lo rehabilitó. Podríamos decir lo mismo del padre Arrupe, que fue prepósito general de los jesuitas, del obispo Gel del Cámara, que esta gente pues no es que discutiera la autoridad eclesiástica, nunca la negaron, sino que buscaba nuevas formas de evangelización. Estos, los llamados incómodos, buscaban unas formas de iglesia más comunitarias y misioneras, una mejor adaptación de nuestras parroquias, escuelas y obras a la situación existente, eventualmente una organización renovada del ministerio y unas relaciones más fluidas entre la base y la jerarquía, con una mejor comprensión de la función de los seglares en la organización eclesial. ¿Cuántos recelos y rechazos provocaron entonces estos pioneros? ¿Cuántos exilios interiores en personas de gran celo religioso y categoría intelectual? En fin, para que se vea que no hablamos de memoria, podríamos dar una lista de santos importantes que fueron condenados, incluso encarcelados por el Santo Oficio, es más o menos la Santa Inquisición. Por ejemplo, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San José de Calasanz, San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, también pues perseguida y sospechosa Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Y hubo santos condenados por herejes. Por ejemplo, San Atanasio estuvo desterrado, San Cirilo, San Juan Crisóstomo. Desde luego es impresionante la historia de la Iglesia, pues sí, es a veces la incomprensión, intolerancia de algunos enemigos, pero a veces está el enemigo dentro de casa. Sin embargo, mira, todos estos santos, que eran verdaderamente revolucionarios en un cierto sentido, nunca discutieron la autoridad de la Iglesia, fueron humildes y acataron los castigos. Sin embargo, pues defendieron ideas que les hicieron sufrir bastante y que realmente son más evangélicas que otras doctrinas. Podríamos hablar del triunfo de los pequeños, como David ante Goliat. Por ejemplo, Juan XXIII. Juan XXIII, un papa que, bueno, lo pusieron ya de mayorín, dijeron, bueno, este no nos va a dar guerra ninguna, y hizo un verdadero cambio, vamos, fue el que tuvo, inspirado por el Espíritu Santo, la genial idea de convocar el Vaticano II. Nadie esperaba nada de él. Tenían preparado incluso para el concilio unos esquemas que bueno, después Juan XXIII murió pronto, pero San Pablo VI desechó. Lutero King, que fue asesinado por defender, digamos, ir en contra de la discriminación racial. Gel del Cámara, un obispo americano. El hermano Roger de Tessé. En fin, que ha habido muchos fieles cristianos incomprendidos por sus párrocos, muchos sacerdotes incomprendidos por sus obispos. El ordeno y mando, bueno, pues hay que tener mucho cuidado y mucha sensibilidad. Ya digo, es perfectamente compatible el ser comprometidos con el Evangelio y al mismo tiempo fieles a la jerarquía de la Iglesia, aunque a veces
demuestre una cierta incompetencia. Ya hemos indicado que el concilio ha supuesto un cambio muy importante, en primer lugar rehabilitando a personas que estaban poco menos, bueno, incluso realmente desterradas por sus ideas. Incluso hay que decir que los primeros esquemas del concilio pues estaban en un plan tradicional, fijándose sobre todo, quizá como había sido el concilio de Trento, el Vaticano I, en la ortodoxia, en lo que es la pureza de la doctrina, pero sin fijarse en los temas y necesidades de la gente. De hecho, pues en principio no aparecía en ninguno de sus esquemas la palabra pobre, pero poco a poco, claro, eso fue evolucionando. Y ahí hay que debemos mucho a un grupo de unos 50 obispos latinoamericanos que veían allí la miseria y la pobreza de sus gentes, y claro, eso no podía dejar indiferente a la Iglesia. Incluso a esos obispos se había dirigido también un grupo de obreros católicos convencidos pidiendo que la Iglesia se implicara de verdad en el tema del hambre, de la miseria. Y por supuesto, pues la Iglesia a veces daba una impresión de ostentación, de lujos, sin mala voluntad, pero la forma de vestir de los obispos, sus coches, sus palacios, eso realmente parecía antievangélico. Y poco a poco, bueno, fue cambiando el clima y el ambiente. Y comenzó, pues claro, a hablarse mucho de la Iglesia de los pobres, pero no como pensando en hacer un documento que tratara sobre la pobreza, sino que todo el conjunto de los documentos del Concilio Vaticano II tuvieran en cuenta como telón de fondo el tema de la pobreza. Esta situación exigía a obispos y teólogos la profundización de la doctrina evangélica sobre la pobreza, como aspecto primario del misterio de Cristo. Lercaro pidió que se clarificase la conexión profundísima, ontológica, existente entre la presencia de Cristo en los pobres y su presencia en las otras dos realidades profundas del misterio de Cristo con la Iglesia, la Eucaristía y la jerarquía. Al final, apuntó y desarrolló algunas consecuencias imprescindibles de esta consideración de la pobreza en la vida de la Iglesia. La delimitación de la utilización de los medios materiales en la organización eclesiástica, la adopción de un nuevo estilo de vida y actuación de las autoridades eclesiásticas, menos pomposo y más austero, la fidelidad de las órdenes religiosas a la pobreza, no solo en el ámbito individual, sino también comunitario, el abandono de modos y costumbres, ritos y símbolos, estructuras patrimoniales, reliquias del pasado que no solo no identificaban, sino que escandalizaban, el buscar darse a todos, pero a ejemplo de Cristo, asumir efectivamente una actitud de preferencia por los pobres. Pero en principio esto, claro, parecía que no tenía éxito. Ha sido, digamos, un poco lenta la influencia de todo esto, pero bueno, ya es poner la semilla para que vaya creciendo una nueva forma de entender la vida y la Iglesia. Aunque la doctrina evangélica de la inminente dignidad de los pobres parece reducirse en los documentos conciliares a una proposición espiritual sin grandes consecuencias doctrinales o teológicas, no podemos olvidar el magnífico número 8 de Lumen Gentium, en su párrafo consagrado a Cristo pobre. Así como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino, para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, y por nosotros se hizo pobre a pesar de ser rico. También la Iglesia, aunque necesite recursos humanos para realizar su misión, sin embargo no existe para buscar la gloria de este mundo, sino para predicar también con su ejemplo la humildad y la renuncia. Cristo fue enviado por el Padre para anunciar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, sanar a los corazones destrozados, y buscar y salvar lo que estaba perdido. También la Iglesia abraza con amor a todos los que sufren bajo el peso de la debilidad humana. Más aún, descubre en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y sufriente. Se preocupa de aliviar su miseria y buscar servir a Cristo en ellos.
Mirad, hay algunos gestos dignos de tener en cuenta. Sabéis que el Papa llevaba siempre la tiara pontificia, que es un gorro muy grande, bastante incómodo, parecía la Torre Eiffel, con 3 coronas para simbolizar todo el poder del Papa. Y sin embargo, pues que la diócesis de Milán, de la que era arzobispo Montini, el Pablo VI, le regaló una tiara y él renunció a ponerla. No. La silla gestatoria era una especie de andas en que llevaban sentado al Papa, pues ya también fue renunciando a todo eso. Los cardenales, se les llamaba príncipes de la Iglesia, ya renuncian al título de príncipes y a sus capas de armiño y las colas. Realmente pues no tenía ya ninguna razón de ser, aparte que es ridículo. Obispos que empiezan a abandonar sus palacios, religiosos que van a vivir en los barrios pobres, en fin. Y después está latente siempre en los documentos del Concilio Vaticano II el concepto de pueblo de Dios. La Iglesia no es la jerarquía, es ante todo el pueblo de Dios, aunque la jerarquía tenga un papel importante. Y después también han tenido muchísima influencia, diríamos, una especie de concilios o conferencias latinoamericanas, lo que se llama el CELAN. Fue la primera en Medellín en 1968. Ahí se insiste en que la Iglesia, ante todo, el centro de la Iglesia son los pobres. Le sigue la conferencia de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida. En la conferencia de Aparecida, en ese santuario en Argentina, tuvo un papel muy importante el cardenal Bergoglio, que a lo mejor no. Hubo algún obispo que lo criticó y se rió de él, y después quedaron un poco así, cuando llegó a Papa, puestos en evidencia. Era muy fácil criticarlo, pero tuvieron que recular. En fin, está claro que hoy la Iglesia, la auténtica Iglesia a todos los niveles, por supuesto los niveles parroquiales, los pobres son el centro, deben serlo, y cada vez hay más iniciativas en que ellos es el centro, lo fundamental. Y Cáritas pues es una de las instituciones que más prestigio tiene, porque es poner en práctica esa teoría de que la Iglesia es ante todo la Iglesia de los pobres. Bien, hay personajes especialmente significativos que merece la pena tener por lo menos un poco de conocimiento de ellos, porque mirad, se habla mucho de memoria histórica, y la memoria histórica, la verdadera memoria histórica, es decir, de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, es muy importante, porque es muy probable que las nuevas generaciones haya nombres que les suenen extraños. Por ejemplo, Martín Lutero King, por ejemplo, Raúl Foleró, o estos 2 obispos de los que quisiera dar una breve pincelada, que son Gel del Cámara y Monseñor Óscar Romero, latinoamericanos, el último del Salvador. No voy ahora a entrar en detalles sobre ellos, porque simplemente buscando en Google, en Internet, hay un montón de datos, de reportajes, pero que realmente merece la pena, porque han sido profetas en su tiempo. Yo recuerdo de ellos de cuando vivían y de cuando murieron. Uno de ellos, Gel del Cámara, me comenta uno de mis hermanos que le pasó el pasaporte en Barajas, es decir, que no son, aunque sean del siglo pasado, no son tan viejos. Gel del Cámara es todo un ejemplo de un obispo que renuncia al boato, a toda la riqueza, a la ostentación, para dedicarse realmente a los más pobres. Y Óscar Romero era un obispo del Salvador, realmente muy amigo de la buena vida, un teólogo, pero que cuando mataron a uno de sus sacerdotes, al padre Rutilio Blanco, dijo: esto no puede ser así, y él empezó a dar la cara por los más pobres del Salvador, porque eran verdaderas injusticias, verdaderos atropellos, y su final fue asesinado mientras elevaba el cáliz en la Catedral de Salvador. Le dispararon y allí murió. Hoy, afortunadamente, en este sentido le debemos mucho al Papa Francisco, ya es un santo canonizado. Hay una película, Romero, que realmente merece la pena ver, porque está muy bien, y se ve ahí lo que es la injusticia y lo que es también el compromiso de la Iglesia. Otra experiencia interesante, ya digo, dentro de esta especie de memoria, antes de decir lo que es Cáritas y las necesidades hoy, hemos querido, muy importante, conocer la historia. Es una formación que no sea así una cosa pasajera y superficial.
la experiencia de Francia, de lo que se llama la misión francesa, que hubo un cardenal que, claro, en Francia, a partir de la Ilustración, de la Revolución Francesa, hubo un abandono masivo por parte de unos y de otros de la Iglesia, de la burguesía, de los poderosos, pero también del mundo obrero y del mundo de los pobres, porque el Estado mucho hablar, pero después había una cantidad de gente que vivía marginada en los suburbios de las ciudades. Y entonces surgió la idea de la misión de Francia, intentando sobre todo hacerse presente en el mundo donde está la miseria y el sufrimiento. Y de ahí vino la idea de los sacerdotes obreros. Muchos sacerdotes abandonaron las parroquias, abandonaron entre comillas, para ir a vivir de su trabajo en las fábricas donde estaban los obreros, donde estaba la pobreza. Fue una experiencia muy buena, pero que pues siempre tenía enemigos, gente, diríamos, con talante más conservador, yo diría a veces conservador de su propia situación cómoda, y bueno, pues no siempre fue fácil esta misión. Claro, decían algunos que estos sacerdotes, al dedicarse a vivir en el mundo obrero, que iban a abandonar su ministerio sacerdotal. No tiene por qué ser exactamente así. Claro, decían, es que ellos abandonan el anuncio del Evangelio por las nuevas teorías socialistas. Bien, ya digo, fue una experiencia pues interesante, aunque también pues en un sentido pues fracasó por distintas razones. Ha sido una página espléndida de la vida de la Iglesia contemporánea, una Iglesia que, con perplejidades y altibajos, angustiada por el masivo abandono de los obreros y de cuantos se adherían a movimientos sociales que aglutinaban a los más pobres y más débiles de la sociedad, ha intentado encarnarse entre los pobres y alejados, movidos por su deseo de compartir la vida de tantos hermanos, implicándose en sus problemas y dificultades, siguiendo en todo a Jesús. Ahí también es interesante el cardenal Montini, que después llegaría a ser Pablo VI y San Pablo VI, pues también apoyaba esta experiencia. Tenemos que ser capaces de congeniar con los demás, otorgando nuestra amistad, con el fin de construir el bien común, no sorprenderse de otras formas de vida tradicionales, ir al encuentro de todos, como han hecho en Francia algunos sacerdotes que han vestido el traje de faena para trabajar con los obreros en los puertos y estar más cerca de ellos. Bien, incluso el teólogo von Balthasar, también uno de los grandes teólogos del siglo XX, pues también apoyaba la idea. Escribió que el espíritu que les animaba era genuinamente evangélico, que actuaba como una fuente que emanaba y resurgía desde la vida real hasta el mismo Cristo con santo atrevimiento, representando una auténtica fuerza espiritual en el plano de la vida inmediata. Señaló que con los sacerdotes obreros el Estado sacerdotal había abandonado sus privilegios para descender hacia el Estado laical, para mezclarse con él sin distinciones externas. En Roma terminó prohibiendo la experiencia, pero claro, sin buscar alternativas. No vamos a decir que eso fuera la panacea, pero desde luego que siempre ha habido intentos de la Iglesia por acercarse al más pobre y al más débil, y también pues gente que es más partidaria de una forma quizá más que tradicionalista en entender la religión. Yo pienso que tiene que haber un término medio y que hoy las propias circunstancias de la vida pues nos van a llevar a una Iglesia mucho más encarnada en la realidad y en la sociedad, y digamos lo otro irá cayendo por su propio peso. Lo que no admite duda es que los cristianos tenemos que vivir siempre en una actitud permanente de escucha. Escucha, por supuesto, a Dios. También nos gusta que Él nos escuche. Decimos, Señor, escucha nuestra oración y llega a ti nuestro clamor. El Señor escucha el clamor de su pueblo, de los que le invocan, pero también nosotros tenemos que vivir una actitud permanente de escucha a los demás. Hoy hay muchas personas que se encuentran solas, que necesitan hablar, que necesitan contar sus problemas, y muchas veces a lo mejor no se atreven a decir nada, pero tenemos que intuirlos.
somos hermanos, somos familia, somos hijos de Dios, de un mismo Padre, Dios. No somos extraños. Es importante permanecer atentos, por supuesto también en el mundo de la familia, escuchar los padres a los hijos a los padres, escucharse. Y escuchar significa también ponerse en el lugar del otro, intentar pues comprender sus circunstancias, las diferencias a veces entre generaciones, que claro existen porque es normal, es ley de vida, pero que deberían ser suavizadas precisamente por una mutua escucha. Porque hoy corremos el riesgo de vivir como si fuéramos entes aislados, egoístas, individualistas. Hoy en día somos capaces de subir en el ascensor de nuestra casa y no saludarnos. Recorremos cientos de kilómetros en un tren o en un avión y no saludamos al vecino. Participamos en concentraciones y vigilias religiosas. Rezamos con devoción, pero no consideramos cercano a ninguno de los que nos rodean. Todavía en nuestros días, muchos asistentes a la Eucaristía no se sienten dispuestos a intercambiar el saludo de paz con sus hermanos. Se sienten miembros de una iglesia etérea, pero no hermanos del prójimo vecino, sobre todo si no lleva el uniforme que consideran adecuado. Resulta contradictorio en asambleas de personas que llaman Padre al mismo Dios. Desde luego, en este sentido hay que valorar, sobre todo en los pueblos, algo muy importante en la misa de los domingos era que antes de entrar la gente a la puerta hablaba, comentaban, se saludaban, y al salir, hoy día pues cada uno va a lo suyo, como quien va al ambulatorio, al banco a hacer sus negocios, y eso realmente pues no es positivo. Debería haber más sentido de comunidad, más cercanía, en fin, estar atentos a la escucha, ya digo, a intuir los problemas que puedan tener los demás, ayudarnos a formar una verdadera comunidad. Quizá a algunos les parezca excesivo, un poco rollo todo esto que estamos diciendo en estos 5 primeros temas, pero es muy importante que descubramos que en realidad no inventamos nada nuevo, que ha habido mucha gente muy comprometida por los demás y que ese espíritu de amor a los demás no debe perderse. Concretamente, hay muchísimos personajes de los que podríamos hablar, pero vamos a fijarnos ahora fundamentalmente en 3 o 4, si queréis, que merece la pena tener en cuenta. Y después ya hablaremos de Cáritas, de cómo está organizada hoy, de qué se puede hacer, de cómo adaptarnos a las nuevas circunstancias, cada vez más nuevas y distintas, porque desde luego no contábamos con el bicho que vino de China, ni con esta crisis económica, y no sabemos lo que puede venir después, porque esto no es nada. La vida está llena de sorpresas, como la del meteorito que ha caído esta noche. Pero 3 personajes que merecía la pena que les dediquéis tiempo, que miréis en internet. Por ejemplo, Carlos de Foucauld, que vivió en el norte de África. También, más conocida, Madre Teresa de Calcuta. El Abbé Pierre, de las comunidades de Maús. Podríamos también hablar de españoles como Guillermo Rovirosa. A lo mejor ni os suena. Pero es que realmente es tan rica la historia de la caridad en la Iglesia y en España. Carlos de Foucauld fue uno de los personajes más sugestivos de la época contemporánea, lleno de proyectos, ansias y sentimientos, pero que murió sin un solo discípulo. El 1 de diciembre de 1916 fue asesinado con las manos atadas a la espalda, de rodillas ante la puerta de su casa, de un balazo en la cabeza, en el desierto de Tamanrasset. Su cuerpo fue encontrado en un foso, acurrucado y abrazado a una pequeña custodia que llevaba con él, una muerte que él describió tiempo antes en una cuartilla. Piensa que debes morir mártir, despojado de todo, tirado por tierra, desnudo, desfigurado, cubierto de sangre y de heridas, violenta y dolorosamente asesinado. Sus hijos espirituales han iniciado formas de vida religiosas que abren nuevos caminos en la presentación de la fe cristiana en un mundo plural y secularizado. Bueno, pues aunque murió sin discípulo ninguno, después tuvo unos cuantos seguidores que hacen una vida normal, trabajando, no son propiamente monjes, pero que viven una vida realmente de entrega a los demás, los hermanitos del desierto. Bueno, pues figuras como esta realmente merecen la pena, y merece la pena seguirlas. Quizá nosotros no tendremos que demostrar tanto heroísmo, pero desde luego que hace falta espíritus muy generosos y sobre todo guiarnos de ese mismo espíritu.
Podríamos decir lo mismo de la Madre Teresa de Calcuta, lo sabéis perfectamente, una monja que vivía muy bien en su colegio, educando a las niñas, pero que dijo, pero si es que, aunque realmente dejó su patria para ir a la India a dar clase o a atender a chicas en un colegio, eso le parecía demasiado lujo, y dijo, no, voy a salir a la calle, voy a recoger a los moribundos, a los enfermos, a los que nadie quiere, acompañarles en el momento de la muerte, darles un abrazo, lavarlos, limpiarlos, enterrarlos, mejor dicho, preparar para la cremación del cadáver, que es la costumbre de la India. Fue incomprendida, tuvo dificultades de todo tipo, derribaban algunos de los centros que ella construía. Sin embargo, bueno, pues mira, después el tiempo le dio la razón y consiguió pues nada menos que el Premio Nobel de la Paz. La enterraron en la India con honores del jefe de Estado, pero ella no buscaba eso. Sin embargo, pues mira, Dios le quiso dar la recompensa incluso en esta vida. Pero claro, hablamos de Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta hay cientos repartidos por el mundo entero y por España, religiosas que realmente entregan su vida a los demás, a los más pobres. Lo que pasa es que ella, bueno, se hizo famosa y bien merecidamente. Bueno, pues todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Podríamos fijarnos también en el Abbé Pierre, que es el que fundó los hermanos de Emaús. L'Abbé Pierre conoció desde muy pequeño los sufrimientos de los demás porque su padre le puso tempranamente en contacto con los más desheredados, encuentro que marcó su vida. Al descubrir la figura de San Francisco de Asís y decidir ser capuchino, renunció a la herencia que le correspondió y la distribuyó entre diversas obras de caridad. Muy pronto comenzó a albergar en su casa a gente que vivía al descubierto, en la miseria más absoluta, y la búsqueda de un modo de subsistencia les llevó a convertirse en traperos, recogiendo en la basura de la ciudad cuanto podía ser utilizable. Trabajo, vida cotidiana, ayuda a los más desprovistos, aspectos que constituirán la esencia misma del movimiento de Emaús, estaban ya presentes en este primer pequeño grupo de pioneros. En 1952 alertó a la opinión pública sobre el drama de la falta de alojamiento en Francia y se atrevieron a construir ellos mismos los primeros bloques de casas, forzando así al gobierno a tener en cuenta el grave problema. El equipo de Abbé Pierre se mantuvo en todo momento en la brecha con el fin de no permitir que nadie tuviera que vivir en las aceras. Bien, vamos, muchísimas más cosas se pueden hablar de este movimiento de los traperos de Emaús, extendido por todo el mundo y denunciando injusticias y sobre todo haciendo obras en favor de los más necesitados. Por ejemplo, hay un personaje español, Guillermo Rovirosa. Si ahora hiciéramos una pregunta, a ver, ¿quién sabe quién era este hombre? Pues seguro que muchos no lo sabrían. Pues fue realmente un verdadero apóstol del mundo obrero en la época antes de la democracia, defendiendo los derechos de los obreros. Ya quisieran muchos políticos y sindicalistas tener el talante que tenía este hombre, incluso su mujer, que se metió en un convento para dejarlo él más libre para trabajar por los obreros. Claro, no tenemos ahora tiempo con detalle, pero no olvidéis este nombre, Guillermo Rovirosa. En tiempos que os aburráis, mirad en Google y en Wikipedia o donde sea y veréis lo interesante que es. A veces nos lamentamos del mundo de hoy, cómo está la situación. Lo que hace falta, lo peor no es la situación, lo que falta es de líderes auténticos que no sean populistas, que realmente entreguen su vida a los demás, pero no para, diríamos ellos, enriquecerse y vivir bien, no, sino realmente renunciando a todo para dedicarse a los, y eso es lo que falta. Pues bien, ya nos vamos a meter ahora directamente en los próximos temas con lo que es Cáritas, que realmente pues es la forma organizada de la caridad en España y en el mundo, en nuestras parroquias. No es la única, pero muy importante. Pero todo esto que hemos dicho anterior no es un tiempo perdido. Es tratar, dentro de nuestras limitaciones de espacio y de tiempo y de conocimientos, de digamos, sentar un poco las bases. No queremos dar mera teoría, sino sobre todo que nosotros, como cristianos, los profesores, intentemos llevarlo a la práctica y también lo inculquemos en nuestros alumnos, porque lo que necesita el mundo es cristianos convencidos y comprometidos, y entonces el mundo cambiará. De lo contrario, seguiremos igual o peor.